Así que quien desee pedirla a través del chat, vamos registrándolos. El diputado Cacase me pide la palabra, le doy la palabra al diputado Cacase. Gracias, presidente, por darme la palabra. Era de los que había quedado el otro día sin poder hablar. La verdad es que escuché cosas interesantes y ciertas de diputados de distintos bloques en el debate que tuvimos días atrás y me parece importante resaltarlas. Es cierto que en Argentina hay una tributación que es regresiva, que perjudica particularmente a los más pobres. Tengamos presente que el 10% más pobre de la población es más de lo que participa en el pago de impuestos que lo que participa en la renta nacional, y esto hay que revertirlo. Es cierto también, como mencionó en un momento el diputado Hackman, que en Argentina es alta la presión impositiva en los impuestos al consumo, particularmente, y los indirectos, no así en los impuestos directos a la renta y al patrimonio. Esto en comparación a los países de América Latina y aún con mayor razón a los países de la OECD, a los que muchas veces queremos parecernos en sus políticas. También es cierto que la tributación directa debe dirigirse particularmente a las personas más que a las empresas, porque las empresas tienen la posibilidad de trasladar esos impuestos a consumidores, trabajadores, y de esa manera no soportar la carga, más allá de que sea ellas que tratemos de imponerle, mientras que a las personas se captura casi enteramente la carga así y la progresividad. Algunos de estos antecedentes que usted menciona, presidente, mencionó el otro día y hoy, son ciertos también, como el que dice de Estados Unidos o el que dijo del Fondo Monetario Internacional, pero quiero un poco también relativizarlos. Por un lado, es verdad que el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional dijo que en tiempos de pandemia hay que buscar incrementar algunos de los tributos directos a la propiedad o a la renta, pero en ningún momento ha hablado de la creación de nuevos impuestos. Y aquí en Argentina, por más de que usted busque llamarle aporte, esto se trata efectivamente de un impuesto porque es obligatorio pagarlo, aunque sea por única vez, cuando nosotros ya tenemos en nuestro país un impuesto que es el de los bienes personales y afecta al patrimonio. Eso no se puede dejar de analizar. No es lo mismo retocar sobre un impuesto que está existente y aún así establecer una sobretasa de solidaridad que directamente crear un nuevo impuesto. También es cierto que ese mismo informe del Fondo Monetario Internacional dice que no hay que producir recortes sobre ganancias de capital o dividendos, y acá hace muy poco, de hecho, se hizo una reforma disminuyendo y eliminando el impuesto a la renta financiera. Entonces también tenemos que ser coherentes con los planteos para con lo que hacemos atrás. El mismo impuesto a los bienes personales, recordemos que en diciembre fue aumentado en la Argentina, e insisto, no es lo mismo la reforma sobre un impuesto que la creación de uno nuevo y las señales que eso envía. Es bueno también que usted haya citado el antecedente de Estados Unidos, porque en la Constitución de Estados Unidos, al igual que en la de la Argentina, los impuestos directos en principio son de las provincias y la nación solo lo impone en casos excepcionales, pero aún así la Constitución marca que esos tributos sean coparticipables. Y esto me parece muy relevante a la discusión que tenemos entre manos, porque yo recuerdo, usted viene planteando esto, la verdad, desde marzo o abril, y siempre se planteó como un proyecto para recaudar con motivo de la pandemia, y así lo marca en su fundamentación, y para poder cubrir fundamentalmente los gastos extra de salud que tenemos. Sin embargo, ahora vemos en este proyecto que está enteramente con una asignación específica que, por más que pueden ser muy nobles los motivos que ahí se han consignado, no cumple con esto de que el tributo sea coparticipable, y no solo por una cuestión constitucional, sino teniendo en cuenta, presidente, que hoy debemos reconocer la mayoría de los gastos en salud por la lucha contra la pandemia lo llevan adelante las provincias, el gasto en el personal de salud, el gasto también en materiales. Entonces, creo que eso también debiera, presidente, ser rediscutido. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos un debate mucho más amplio que hacer sobre el financiamiento del Estado.
tenemos hoy un déficit de 3 billones de pesos y que va a continuar en 1,8 billones de pesos en el 2021. Y aquí, por las cifras que usted da, obviamente que este impuesto ni de cerca puede llegar a resolver ese problema. A mí la verdad que me parece bien que usted estimule la discusión con este proyecto sobre el impuesto a la riqueza, o como le debamos denominar, pero me parece que es una discusión que hay que abordarla correctamente. Como digo, no con la creación de un nuevo impuesto. Tenemos un impuesto ya existente a los bienes personales. Este está creándose de manera análoga a él y además detrayendo recursos que debieran ser coparticipados a las provincias. Gracias, presidente.